En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mater dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. San José, nuestro patrono, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de las parábolas del Señor y vamos a explicar la parábola del buen samaritano, una de las piezas más hermosas, mejor redactadas de San Lucas. Nos dicen los santos que esta parábola tiene mucho para sacar. Vamos a nosotros a tomar algún aspecto de esta parábola y la vamos a ir desarrollando. En primer lugar, tenemos como dos cosas que hay. Por un lado, la pregunta que hace ese letrado, ese fariseo, que le hace a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ganar, para heredar la vida eterna? Y por otro lado, Cristo, que quiere mostrarle a todos quién es el prójimo, qué es lo que él va a predicar cuando busca esa palabra que se llama prójimo. Vamos a leer la parábola que dice, queriéndose justificar, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo dio un rodeo para no pasar por delante de él. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Y acercándose vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El muchacho le dijo: aquel que tuvo compasión de él. Y dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. El Señor en esta parábola, como veníamos diciendo, va a mostrarle a todos los que lo estaban escuchando quién es el prójimo, quién es aquella persona y cuál es el carácter que tiene que tener el prójimo. El prójimo es aquella persona de buen corazón, la persona que tuvo compasión, que se compadeció de aquel que la estaba pasando mal. Ese es el verdadero prójimo. Por eso nosotros tenemos que vernos en esta parábola muchas veces, tal vez del lado del buen samaritano, que quiere decir que la parábola nos va a reprender las veces que hemos pasado de largo, cuando alguno de nuestros hermanos, cuando alguno de las personas que han sido puestas delante de nosotros, no las hemos socorrido, las hemos dejado de lado.
Y otras veces también podemos ser aquel que fue herido, aquel que fue golpeado por los salteadores y que quedó medio muerto. Y ese Jesús ha sido nuestro buen samaritano, aquel que no dudó en pararse delante de nosotros para poder ayudarnos y para levantarnos, porque nosotros estábamos ahí medio muertos. El buen samaritano, por excelencia, sin duda, es Jesús, que Él no pasó nunca al lado de uno que lo necesitara sin prestarle dedicación, atención y ayudarlo. Y ahora que va camino a la cruz, podemos decir, el Señor irá mirando de un lado y del otro de su camino a aquellos que están allí. Algunos sin duda necesitan esa mirada del Señor cuando el Señor va camino al Calvario. La voz de Jesús, sin duda, puede sonar dentro de nosotros cuando dice: anda y haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Esa es la enseñanza que deja el Señor. El Señor quiere realmente que nosotros nos comportemos como ese buen samaritano. Al fin de todo, quiere que aprendamos de Él para pasar por esta tierra haciendo el bien. San Pablo, cuando hace su viaje a Frigia y a la región de Galacia, se va a encontrar con aquellas comunidades que estaban como un poco enrarecidas, porque habían empezado a observar parte de la ley de los judíos y parte de la nueva ley de los cristianos, y hacían una especie de mezcla. Eran unos cristianos judaizantes que, por ejemplo, querían seguir con las prácticas de la circuncisión y con otras prescripciones que ya no iban más, que ya habían quedado de lado. Eran esos que estaban, por un lado, contentos con ese evangelio de Cristo que les venía a predicar Pablo, pero por otro lado querían quedarse con lo que habían aprendido de los judíos. No querían quedarse también con la nueva y con la vieja alianza. Entonces ahí es cuando el Señor les va a mostrar realmente qué es lo que hace falta. Y ahí les va a poner esta parábola del buen samaritano. Les va a ser también para ellos, para todos aquellos que después de la predicación de Pablo también querían agradar como un poco a Dios y un poco también a los hombres. San Pablo quiere que realmente uno salga de sí y haga como ese samaritano, para darlo todo también por Cristo. Volviendo a la parábola, volviendo al Evangelio, Jesús dice que un judío, un experto legista, durante una parada del viaje que hacían desde hacia Jerusalén, le va a hacer esta pregunta: ¿qué se debe hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús, siguiendo su estilo, responde con otra pregunta que remite al experto legista de la ley, y le va a decir: ¿qué está escrito en la ley? Este hombre responde recordando el precepto del amor de Dios, aquel que vio en el Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso es lo que le va a decir. Entonces Jesús aprovecha y se agarra de ahí para hacer esa explicación.
de la pregunta que le hace este hombre que dice, ¿quién es mi prójimo? Para ver si Jesús era realmente una persona que sabía contestarle. Él, que se creía el más grande, por saberse toda la ley de memoria, le va a hacer esta pregunta al Señor: ¿quién es mi prójimo? Si pensamos que en el Antiguo Testamento solo era prójimo el israelita, y más tarde el emigrante inserto en la comunidad israelita, fuera de eso todo era barbarie, todo era paganismo, ahí no había prójimo, el prójimo terminaba ahí. Si tenemos en cuenta esto de la época de Jesús, el concepto de prójimo prácticamente se refería al miembro del propio grupo, por decir los fariseos, los celotes, los levitas. Esos eran los prójimos, los que eran propiamente de la propia casa o del propio lugar donde se movían. Entonces esta pregunta al Señor viene con una cierta trampa, porque le quiere hacer sacar algo que iría contra la ley propiamente, o que iría contra esa creencia que tenían. Sacar al prójimo de por ahí, del grupo propiamente en el cual ellos se movían. Por eso el Señor le va a explicar con esta parábola, con este hecho concreto, quién es el prójimo. También es importante ver el escenario, el camino que lleva desde Jerusalén a Jericó. Es un camino arduo, un camino que va a ir bajando hacia el nivel del mar. Presenta un recorrido impracticable, con un desnivel de 1000 metros, lleno de quebradas, donde sin duda se podían esconder los salteadores, los ladrones, se podían esconder fácilmente para atacar a cualquiera que vaya de viaje en algún recodo del camino. Así pues, la acción es animada y fuerte. El hombre agredido, lacerado y sangrante lo encuentran casualmente un sacerdote y un levita. En aquella época volvían a casa cada semana después de su turno en el templo. Estos hombres, después de haber cumplido con lo que mandaba la ley y haber hecho su servicio en el templo de Jerusalén, volvían a su casa a Jericó. Estos dos hombres, tanto el sacerdote como el levita, eran religiosos por excelencia. Ven lo sucedido y ¿qué hacen? Pasan de largo. Por último, viene el protagonista de este relato, un samaritano, mestizo, bastardo y hereje para todo judío que lo viera así. Ve la misma escena y se ocupa del herido. Jesús se complace en describir con vivas pinceladas todas las acciones de este hombre que tiene tan mala fama entre los judíos. Este no se contenta con ver, sino que sintiendo compasión, y ahí el Señor va a usar esa palabra de compasión, o sea, de sentir lo que está sufriendo el otro, se acerca al malaventurado y va a desinfectar las heridas con vino y con aceite. Eso era muy de costumbre, que aquel que iba realmente de viaje llevase por las dudas vino y aceite entre sus cosas. Y dice que le ha vendado las heridas. Sin duda ha sacado tal vez de su turbante o tal vez de su pañuelo o de parte de su camisa para vendarle las heridas a aquel. Es aquella persona que se olvida de sí mismo, que había preparado sin duda, con mucha diligencia, todo lo que necesitaba para el viaje, y que ahora, al encontrarse ante una persona herida, ante una persona que está sufriendo, no escatima en gasto, no escatima en cosas y da todo lo que tiene para aliviarle el dolor. Lo va a llevar a
a la posada que tenga más cerca, lo va a cargar sobre su propia cabalgadura, aunque ese camino lo tenga que hacer más molesto. Y allí va a pagar de su propio bolsillo las atenciones que se le dispense a este malherido. Para un judío iba a ser también como ser tan generoso también con el dinero, el Señor ahí lo va a poner, se los va a poner enfrente. Aquel sacerdote y aquel levita no pararon, pasaron de largo, pero aquel samaritano, aquella persona que era de última para un judío, va a sacar de su propio bolsillo para pagar lo que gaste este hombre que estaba malherido. Jesús plantea aún una pregunta más. Dice, ¿quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Cuando Jesús, y él le dice, aquel de quien tuvo compasión. Entonces no le quedó otra a esta persona que sabía de la ley, a esta persona que era muy avesada en la ley de Moisés, en reconocer que realmente el prójimo era aquel samaritano, aquella persona que no estaba a gusto con los judíos. Entonces el Señor, aprobando lo que dice este maestro de la ley, lo sentencia con la palabra esta, vete y haz tú lo mismo. Y con esto le va a responder a la primera pregunta, a aquella que es, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Lo que hace este samaritano. Tengo que realmente detenerme ante aquel que está sufriendo. Tengo que ser de buen corazón y dejar de lado mis cosas, porque nosotros, sin duda, como todos aquellos judíos también y aquellos levitas, muchas veces vamos a las corridas en este mundo y no miramos al prójimo que tenemos al lado. Muchas veces, en nuestra acción cotidiana, ese verdadero prójimo, ese hombre, es aquella persona que tengo al lado, es aquella persona que me pide una ayuda, es aquella persona que Dios colocó delante de mí en el apostolado que estoy haciendo. Muchas veces ese prójimo es aquel del que menos nos damos cuenta y el que más necesita de nuestra compasión. Necesita que le demos del vino y del aceite para aliviar ese corazón a veces tan cargado. A veces no se ve propiamente lo que está sufriendo, pero es aquella persona que necesita un momento que lo escuchemos. Es aquella persona que necesita que paremos, como lo hizo el samaritano, para atender aquellas necesidades. También nosotros estamos llamados a vigilar por la fidelidad del Evangelio. A vigilar también para que ese Evangelio que nosotros escuchamos cada domingo se haga en nosotros verdaderamente carne. Para que paremos y miremos lo que estamos escuchando. Para que no sean esas palabras de cada día que escuchamos en el Evangelio como barullos, como palabras sin sentido, como un pasar así de largo. También nosotros debemos parar y ver qué es lo que nos dice el Señor. Debemos escuchar con atención, como aquellos que escuchaban la parábola, para ver qué es lo que el Señor quiere de mí cada día. Si quiero agradar a Dios, es preciso que lo sirva con alegría, es preciso que haga carne el Evangelio, es preciso que yo también pare y ayude a aquel
que tiene hambre, que tiene sed, que anda de camino, que está desnudo, que necesita de mi ayuda. Eso también lo va a decir el Señor al final del Evangelio. Todas las veces que lo hiciste por el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Así nosotros, sin duda, cada vez que hagamos nuestras obras de caridad, nuestras obras de misericordia, tanto espirituales como corporales, lo habremos hecho también por Cristo. El buen samaritano se hace el prójimo, se hace aquel que está más cerca de nosotros. Seguir la vida de Cristo, seguir la vida de Jesús, es sin duda cumplir con aquello que hizo el samaritano por este hombre que estaba malherido. Es tener un corazón atento y cálido ante el prójimo que pasa por al lado mío. Eso es sin duda ser un verdadero apóstol del Señor. Muchas veces la dureza del corazón se nos va haciendo cuando nosotros dejamos de lado a aquellos que sufren, dejamos de lado a aquellos que realmente nos necesitan y cumplimos nuestra vida con un mero cumplimiento de ir a misa solamente, con un cumplir con la parroquia, pero a veces el Señor nos pide una entrega, nos pide que con paciencia, con benevolencia, con empatía, con simpatía, que también nosotros veamos a los que tenemos al lado y así podamos ser más prójimos de nuestros prójimos. Así podamos nosotros ejercitar la misericordia sin resentimientos ni amargura, ni intereses escondidos. Así nosotros podemos estar realmente revestidos del amor de Cristo para llevarlo a cada uno que lo necesite. No hace falta muchas veces buscar un lugar recóndito en el mundo, como si uno dijera voy a terminar con el hambre en el África. Uno realmente muchas veces tiene a un prójimo tan cerca por el cual puede salir de sí para tener compasión con ese que está al lado mío, con aquel que por ahí es difícil entablar una conversación, con aquel que tal vez es difícil parar un segundo. Por eso yo también debo buscar una y otra vez al prójimo que tengo delante mío. Tengo que ver también lo que pasa en el hogar, para que con los que convivo todos los días no sean extraños, sino después el marido se pone extraño de su mujer, y así todos los que viven en la casa parecen totalmente extraños. Hoy en día la tecnología muchas veces lleva a que ni siquiera haya un rato para conversar, un rato para ver lo que ha pasado durante el día, para tener compasión con el otro, con aquel que tal vez está sufriendo, que le cuesta el colegio, que le cuesta la universidad, o que le cuesta el trabajo, o que las cosas no van bien. Y eso, en un hogar realmente cristiano, debería ser el centro de nuestras cenas, de nuestros momentos de estar en familia. Que no se descuide nunca esos momentos tan importantes. Hoy en día a veces de 4 personas que hay en una casa, hay 5 celulares. La gente se comunica a través de mensajes de textos o de WhatsApp para ver qué es lo que necesita el otro. Y realmente tenemos que aprender a veces a dejar de lado esas cosas, a salir de nosotros mismos y a cruzar una palabra, a ver qué está pasando con mi hermano, con mi tío, con mi padre, con mi hijo, con aquel en el que convivo. Debemos nosotros trabajar una y otra vez para salir a veces de nosotros mismos y buscar la compasión de aquel que, como el malherido del Evangelio, está allí
tirado a un costado del camino y muchas veces podemos pasar por adelante sin darnos cuenta. Solo un corazón nuevo, un corazón capaz de amar, es aquel que sufre con el que sufre, que llora con el que llora y que se ríe con aquel que trae la alegría. Por eso nosotros busquemos, sin duda, echar aceite y vino en aquellas heridas de nuestro prójimo, para que pueda sanar rápidamente y para que uno pueda realmente mostrar ese verdadero amor a Dios reflejado en el amor al prójimo. Eso es lo que nosotros debemos imitar esa verdadera misericordia para con todos los necesitados y sobre todo para con los de nuestra familia. Que nunca falte en nuestra familia, en nuestro hogar, ese gesto del buen samaritano, ese gesto que es el parar y ver qué le está pasando a los que tenemos alrededor de nosotros. El judío y el levita pasaron y no pararon. Dieron un rodeo, dice el Evangelio, para pasar lejos. No vaya a ser que me comprometa. No vaya a ser que tenga que hacer algo si me cruzo con el problema. Entonces mejor pasar de largo y cuanto más lejos, mejor. En cambio, aquel samaritano se acercó, paró y dejó para después lo que venía haciendo y se ocupó como un verdadero prójimo de aquel que realmente lo necesitaba. Así debemos ser nosotros tantas veces que estamos en nuestro trabajo, en nuestras cosas, debemos parar para mirar a nuestro alrededor y dar la mano, tender el oído, estar cerca de aquel que sufre y que realmente nos necesita. Que esta parábola nos ayude a nosotros a cambiar el corazón, a tener cada día un corazón más misericordioso y a parar siempre que alguien pase por delante nuestro para poder realmente hablarles de Cristo y poder llevarlo por un camino más santo, por un camino que lleve realmente a la santidad. Sin duda Dios pondrá delante de nosotros muchos apostolados que tendrán su beneficio, porque Dios quiere que realmente les hablemos de Dios, que les hablemos de Él, que los invitemos muchas veces a un lugar más santo, a aquellas personas que Dios pone en nuestro camino. Pero para eso debemos estar atentos, debemos tener un corazón generoso y debemos amar al Señor para que ese verdadero amor se transmita también a nuestro prójimo. Vamos a hacer ahora la acción de gracias. Te damos gracias, Dios omnipotente, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y desechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta el próximo miércoles. Nos vemos.